Un triángulo siempre tiene 3 lados, ¿listo? Entonces, pero antes de eso, la principal característica es que es un polígono. Un triángulo es un polígono. Es un polígono. Esa es la principal característica, que es un polígono. ¿Listo? La principal característica es que es un polígono. Oscar, mi amor, pilas con llegar tarde. Sí, señora. Porfa, mi amor, te pasaste 11 minutos. ¿Listo? Y eso que yo llegué tarde, imagínate. Bueno, profe. ¿Listo? Porfa. Sí. Listo. Es un polígono. Lo que acabo de decir Sergio y lo que acabo de decir Johan, que tienen toda la razón, que una de las principales características es que tiene 3 lados. Tiene 3 lados, pero adicionalmente a eso, tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados. 3 lados. También tiene ¿qué? ¿Tiene qué? ¿Que todas las partes son iguales? No. También tiene 3 cosas más. ¿Vértices? Tiene 3 vértices. Muy bien, ¿qué lo dijo Daniel? Muy bien, muy Sí, bien. señora. Muy bien, Daniel. Tiene 3 vértices. Tienes toda la razón. 3 Y me falta una característica. Muy importante. Muy importante que también se tiene en cuenta. Cuando estamos hablando... Ya, ¿qué es un... No, ¿Qué es equilátero? no. No porque un triángulo puede ser equilátero, no. O sea, un triángulo hay diferentes. Eso lo vamos a ver ahorita en clasificación. Tiene 3 ángulos internos. 3 ángulos internos. Eso es una de las características principales. Tiene 3 ángulos internos. O sea, tienes 3 lados, como lo dijo Sergio y como lo dijo Johan. Tiene 3 vértices, como lo dijo Daniel, que tienes toda la razón, Daniel. Internos. Pero faltaba que tiene 3 ángulos internos. 3 ángulos internos. Muy bien. 3 ángulos internos. ¿Listo? Tiene 3 ángulos internos. Muy bien. Entonces, ¿listo? Tiene 3 ángulos internos. Listo, ya definimos que es un polígono, que tiene 3 lados, tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos internos. Otra característica, en este caso, es que se escriben, en este caso, los vértices. Entonces, elementos de un ángulo. Entonces vamos a colocar los elementos. Elementos. Esos elementos son los que ustedes acabaron de mencionar, que son lados, ¿cierto? Lados. Lados. ¿Cuáles son? Los que acabaron de mencionar. Vértices. Vértices y ángulos. Y ve ángulos internos. Muy bien. Vértices. Y ángulos internos. Lados, vértices y ángulos internos. Entonces vamos a escribir el concepto de esos 3. Primero que todo, el de los lados. ¿Ustedes qué piensan que es un lado? Ángulos internos. ¿Qué piensan que es un lado? ¿Una parte que conforma el triángulo? Sí, pero más formal. En este caso, en geometría, un lado es un segmento. Son segmentos. Los lados son segmentos, o sea, líneas. Segmentos. Segmentos que lo limitan. Eso es un lado. Los segmentos que lo limitan. En este caso, cuando hablamos de segmentos, hablamos de línea. Esto es un segmento. La voy a hacer por acá. Esto es un segmento. ¿Listo? Y si yo voy a formar un triángulo, esto sería otro segmento. Y si yo formo un triángulo, esto sería otro segmento. O sea que los lados son los segmentos que lo limitan, las líneas que lo limitan, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Entendido qué es un lado o no? ¿O no quedó claro? Señora, no hay todo claro. Los lados son segmentos. Los segmentos son las líneas que lo limitan. Esos son segmentos. ¿Listo? Entonces, súper claro que es un lado, segmentos que lo limitan, que lo limitan. Se escriben, esos lados se escriben opuestos al vértice. Se escriben
opuestos al vértice, y se escriben con minúscula. Con minúscula. Ya les digo qué significa eso. Con minúsculas. Termino de explicar los tres y ya les digo qué significa eso. Repito, los lados son segmentos que lo limitan, se escriben opuestos al vértice y se escriben con minúscula, ¿listo? Los vértices, ¿qué son los vértices? Los vértices son los puntos opuestos de los lados. Cuando se encuentran dos o más elementos, ¿cierto? Los puntos ¿Algo así? opuestos de los lados. Dime, Sergio, mi amor. El vértice es donde se encuentran dos o más elementos. Sí, los puntos son opuestos de los lados. Los puntos son opuestos o donde se unen, en este caso donde se unen los segmentos, básicamente. Se puede decir, donde se unen los segmentos. ¿Listo? Donde se unen los segmentos. ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se escriben los vértices? ¿Cómo se escriben esos vértices? Se escriben en mayúscula. Se escriben en mayúscula. ¿Listo? Se escriben en mayúscula. Mayúscula. Y por último, los ángulos internos. En minúscula. Los ángulos internos, no, los ángulos internos también se escriben en mayúscula, pero se pueden escribir con letras griegas. Ángulos Yo internos. tengo las mías. Apaga el micrófono. Bueno, Apaguen el micrófono. Apaga el micrófono, Johan, mi amor, que eso salió en el video. Tu mamá pidiendo las chaclas. Listo, los ángulos internos son los formados por los lados. Son los formados por los lados, o sea, la abertura formada por los lados. Los formados por los lados. Por los lados. Se escriben con letra del vértice, o sea, se escriben con letra en mayúscula. Se escriben. Ya les explico qué significa eso, que de pronto con el concepto no me entienden muy bien. Se escriben con la misma letra del vértice. Con la misma letra del vértice. O con letras griegas. Listo. Ya les voy a explicar, por favor, copian hasta ahí y ya les explico qué significa eso. ¿Listo? Por favor. Hacer un ejemplo. tampoco Vamos no. a definir, vamos a hacer un triángulo cualquiera, así, pero lógicamente que no quede feito, que quede lindo, este triángulo, lo vamos a hacer. Me dice, primero colocamos siempre los vértices. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Los vértices son los punticos donde se unen. Acá. Son las Entonces, esquinas. las esquinas, sí, muy bien, buena conclusión, las esquinas. Este es el primer vértice. Ay, ¿por qué no se ponen? Profe, los vértices se podían escribir como A, B y C. Este es el primer vértice. Este es el segundo vértice. Y este es el tercer vértice. ¿Listo? Estos serían los vértices. ¿Listo? Muy bien. Estos son los vértices. Listo. Muy bien. Estos son los vértices. Y me dice que los vértices se escriben con mayúscula. O sea que a cada vértice yo le voy a colocar una letra en mayúscula, ¿cierto? Entonces Exacto. sería A, A, B muy bien. y G. Pues coloquemos seguidas. ¿Ve? A, B y C. A, B y C, muy bien. A, B y C. Muy bien, perfecto. Listo. A, B y C. Listo, muy bien. Hasta ahí bien. Me dice, esos son los vértices, entendido, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles serían los lados? Los lados son las líneas. Listo. Y me dice que está opuesto al vértice. Entonces, en este caso, ¿dónde iría A minúscula? Yo hago una pregunta. Voy a colocarla. A minúscula iría acá.
O A minúscula Sí. iría acá. Sí, O A porque minúscula iría acá. Me dice el concepto. Los lados, segmentos que lo limitan, se escriben opuestos al vértice. entonces iría abajo. Exactamente, muy bien. O sea que el lado del vértice A, ¿dónde iría? Opuesto, 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 opuesto. Ahí me quedé. Opuesto, Abajo. opuesto. Abajo, muy bien, muy bien. Iría abajo. Ahora, el lado que está opuesto al vértice C, ¿dónde iría? Hago una pregunta. Al lado ¿Iría Yo derecho. acá? iría al lado de A y B, no, Al lado acá, de- al derecho. lado de C. Muy bien, muy bien. Entre A y B, ¿no? Entre A y B, muy bien. Y el B es entre A y Excelente, estos C. niños son muy pilos. Y lógicamente, el lado de C, que se escribe en minúscula también, el lado de C, que se escribe en minúscula, ¿dónde iría? Ahí, profe, ahí Lado está bien. izquierdo. Ahí está bien. Entonces, aquí está C. Muy bien, Daniel. Creo que Daniel es que me está hablando. Muy bien, muy bien. Sí, profe, Esos son soy los yo. lados. Entonces, repito, ¿cuáles? Vamos a colocarle Ah, profe, esta pusiste C. minúscula. Profe, pusiste C en A y B. Ah, perdón, discúlpame. Acá. Entonces, hago una pregunta. Minúscula, hago una pregunta. Esta mayúscula, que es el vértice, ¿qué es? ¿Lado o vértice? Ya lo Vértice. dije. Vértice. Yo ya lo dije, Vértice, toda vértice. chistosa la profesora, ¿cierto? Le digo vértice y Profe, les pregunto. ahí hay un error. Mayúscula, la otra, la C de este lado es mayúscula y la otra es minúscula. Ay, sí, tienes toda la razón. Aquí es minúscula. Muy bien. Eh, Y ya. Ahora sí. Vértice. Gracias. Listo. Entonces, sabemos que esta B, ¿qué es? ¿Esta B qué es? ¿Vértice o lado o qué? Vértice. Vértice, Vértice. muy bien. Estos chinos son muy pilos, Ala, eso me agrada. ¿Esta C de acá qué es? Vértice. Vértice. Otro vértice. Otro vértice, muy bien. Perfecto. Excelente, muy bien. Listo, ya tenemos todos los vértices. Ahora, ¿esta C minúscula qué es? Un lado. El lado. Muy bien, lado. ¿Y está opuesto a qué vértice? Al C mayúscula. al A y Al B. C mayúscula, muy bien. O lado, el lado que está opuesto al vértice, C. ¿Sí? Listo, muy bien. Esta, venga a ver, corremos un poquito. La B es un lado y la C es un lado, la C Muy minúscula bien, y la B Daniel, es por favor me dices, Daniel, tú que estás muy participativo, eso me alegra. La B minúscula, ¿a qué vértice está opuesto? a la B mayúscula. Muy bien, tienes toda la razón. Vértice opuesto a la B mayúscula. Tienes toda la razón. Vértice opuesto a la B mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Y el lado, perdón, esto es un lado. Es que vértice opuesto, si no lo escribo. Opuesto a B minúscula, a B mayúscula. Aquí. Vértice opuesto. ¿Cómo fue que escribí? Opuesto. Primero tengo que escribir la palabra opuesto. Me dice que la profesora se enredó un poquito. Opuesto. Ay, ¿cómo es que escribo? Opuesto. Sí, lo tenía bien. A la B. Y esto es un lado, ¿no? Acordémonos que esto es un lado. Opuesto al vértice B. Y acordémonos que esto es un lado, ¿no? Esto es un lado. ¿Listo? Opuesto al vértice B. Y esto es un lado. ¿Listo? Muy bien. Y la última, la A. También es un lado, ¿no? Sí, ¿Y a qué, señora, está y a opuesto qué a la opuesto mayúscula. está? Al vértice A mayúscula. Muy bien, muy Al vértice A. bien. Opuesto Vértice A es un mayúscula. lado, Opuesto muy al bien. vértice A. Y está opuesto al vértice A. Muy bien. ¿Entendió la parte de lado o la parte de vértice? ¿O alguien no entendió? Se entiende muy bien. Al vértice A. Muy bien. Listo, muy Pues, bien. profe, Ahora me van a decir, porfa, profe. ustedes que son una pilera de muchachos, me van a decir, por favor, espérate, ya te contesto, mi amor. Me van a decir, porfa, ¿dónde van los ángulos?
Te faltan hacer Dentro. Dentro del triángulo. Dentro. Muy bien, o sea que aquí iría un Dentro. ángulo, muy Dentro. bien. Aquí iría un ángulo, tienes toda la razón. Coloquemos uno que contrasta con morado. El negro. Negro, sí. Negro. Todo Entonces acá, combina con negro. listo, aquí iría el triángulo, el ángulo. Aquí iría el Y el otro ángulo, ángulo. ¿cierto? Ya, Y ya. aquí Y iría el el otro. ángulo. Y me dicen que se escriben, me dice que En se escriben mayúscula. en mayúscula o con letras griegas, pero me faltó escribir eso. Cuando se escribe un ángulo, se coloca este símbolo de acá. Se coloca este símbolo que ya, espere, lo busco. Ay, aquí no está ese símbolo adecuadamente. Bueno, este es el más parecido. La verdad es que se coloca un símbolo que parece ángulo y con una rayita acá, en la mitad. ¿Listo? Como Entonces, si fuera una mayúscula volteada. sí. Entonces acá sería el ángulo. ¿Listo? El ángulo de A. ¿Listo? Ese sería el ángulo de El A. ángulo de B y el ángulo de C. Y el ángulo de B. Y el ángulo de B. No decimos cuánto mide cada ángulo. No, todavía no. Todavía no porque no hemos visto eso. Y aquí el ángulo de B. Y aquí el ángulo de C. ¿Entendido las partes de un triángulo? Tenemos siempre 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. En donde esto sería ángulo, voy a escribirlo, a la profesora le gusta escribir todo, que todo quede bien hermoso. Esto sería ángulo, ¿cierto? Ángulo lleva tilde en la A, si no estoy mal. El profe no escribe la tilde. Aquí sería ángulo, ¿cierto? Ángulo. Y este también sería el ángulo, ¿listo? Entonces ya ¿No sabemos. tienen opuesto? No tiene, no. Básicamente no. Básicamente el vértice, si estamos hablando del vértice de A, sería ángulo de A. Si estamos hablando del vértice de B, sería el ángulo de B. No es con opuesto como los lados. Los únicos que son opuestos son los lados. ¿Listo? ¿Listo? Por favor, copian ahí que ustedes son todos bellos. Voy a llamar a lista mientras tanto.